Buenas tardes a los presentes en la sala, siendo las 2 de la tarde exacta, día 18 de junio del 2021, en la sala de audiencia del Juzgado Penal Colegiado se ha programado la audiencia de juicio oral por alegatos de clausura en el expediente número 37402-2021. Esta investigación se efectúa contra el sujeto A y en contra del sujeto B por el delito de robo agravado, esto en agravio del sujeto C. Asimismo, se deja en constancia la presencia del señor fiscal, de las respectivas defensas técnicas y de igual forma esta audiencia se encuentra dirigida por la jueza penal Xiomara Bernabé. Se pone en conocimiento que esta audiencia está siendo grabada, por lo tanto iniciaremos con la realización de la audiencia así como con el registro de audio. Doy el pase al señor fiscal. Buenas tardes, señoría. Luis Fernando Creo Palacios, en representación del Ministerio Público del equipo especializado en delitos contra el patrimonio. Al inicio del juicio dijimos que vamos a demostrar la participación de tanto el sujeto A y el sujeto B en la comisión del delito de robo agravado establecido en el artículo 189, incisos 1, 3 y 4. La narración de los hechos probados es la siguiente. El día 18 de octubre, el agraviado junto con el imputado, el sujeto A, celebraron un contrato de locación de servicios, por lo cual el sujeto A se comprometió a realizar la pintura de un segundo piso del domicilio del agraviado. Y este sí lo venía realizando los días 18 al 20. El día 20, el agraviado le comunica que para el día 21, donde ya estaría terminando de pintar el espacio que le habrían asignado, no iba a estar presente en su domicilio, ya que tenía una cita médica. Entonces, es así que el agraviado, teniendo conocimiento de ello, lo cual se ha acreditado con las conversaciones por vía WhatsApp que tuvieron ambos, eh, en compañía con el sujeto A, ingresan a su domicilio, amenazan con un revólver a la madre del agraviado y, y roban el dinero que tenía dentro, el cual es un monto superior a 8.000 soles, monto que está debidamente comprobado su preexistencia con una boleta de beneficios sociales que él hizo el retiro el día 20 de octubre. Estos hechos fueron realizados el 21 de octubre del presente año. Asimismo, posterior a la comisión de los hechos, efectuadas las investigaciones policiales, se han presentado las pruebas con lo que se acredita que tanto el sujeto A y sujeto B eh, acudieron a supermercados peruanos para realizar una compra de una laptop y de una computadora respectivamente. Es necesario mencionar también que ninguno de los dos sujetos cuenta con un trabajo formal conforme al reporte del Ministerio de Trabajo que hemos presentado, y en sus declaraciones el sujeto A no supo demostrar el origen del dinero con el cual habrían adquirido estos productos. Igualmente se realizó el allanamiento en el domicilio de ambos acusados, encontrándose en el sujeto A un revólver y en el domicilio del sujeto B una mototaxi, con lo que está probado lo que dice el testigo, que es un vecino del agraviado, quien dice que ambos huyeron a bordo de una mototaxi. De igual manera, voy a mencionar el pronunciamiento de la Corte Suprema en el expediente 2049-2014, donde se señala que cuando hay este tipo de pruebas indiciarias, estos son datos ciertos, como lo digo, una conversación entre los dos acusados, en la cual el sujeto A le indica que le acompaña a hacer un trabajo, lo cual nosotros estamos indicando que habría sido la comisión del delito de robo. De igual manera, un dato cierto también es el contrato que realizaron ambos y los demás elementos de comisión y las demás proposiciones fácticas que hemos mencionado. Y esto tiene que hacerse un razonamiento lógico para arribar a una conclusión.
La conclusión en la que está llegando esta fiscalía es que ambos participaron en la comisión del delito de robo agravado. Finalmente estamos solicitando una pena de 35 años respecto al sujeto A, ya que en aplicación del artículo 46b del Código Penal, este ya ha purgado anteriormente una pena y es una conducta reincidente. Respecto al sujeto B, estamos solicitando 18 años, ya que ha cometido este delito en participación de más de dos personas, de dos o más personas. Y respecto a la reparación civil solicitamos el monto de 30.000 soles. Eso sería todo de nuestra parte. Le doy el pase a la abogada defensora del sujeto A. Buenas tardes, su señoría. Bueno, habiendo escuchado los alegatos del Ministerio Público, empezaré con los alegatos de clausura en el artículo 390 del Código Penal Procesal. En primer lugar, el hecho que se le imputa a mi patrocinado, el sujeto A, es que el 18 de octubre había ingresado a trabajar como pintor en el domicilio del agraviado por el periodo de 4 días en el inmueble, en lo cual se asume que mi patrocinado, pues al notar que la madre del agraviado, el sujeto C, se encontraba sola, hizo ingresar al sujeto B para robar pertenencias que le pertenecían a dicho inmueble. O eso es lo que la madre del agraviado menciona en su testimonio. Cabe mencionar, su señoría, que dentro de los medios probatorios establecidos por el Ministerio Público, no se llega a esclarecer cómo fue la forma en que se llegó a robar la cantidad que sería 8.200 soles de un cajón que tenía el agraviado en una de sus habitaciones. Es por ello que dentro de todos los hechos establecidos, la madre no llega a reconocer a mi patrocinado como a los presuntos autores de dicho delito, por la cual considero, su señoría, que mi patrocinado no fue quien haya cometido dicho delito. En este caso debo señalar, además, también que la declaración que hizo uno de los testigos, y es más, fue vecino del agraviado, que primero que todo debería corroborarse en el artículo 158.2 Código Procesal Penal, que manifestó que los dos salieron apresurados de dicho inmueble. Se menciona que dentro de una mototaxi, para todo ello dentro del juicio oral que se manifestó, es que en el extremo del delito contra el patrimonio robo grabado no existe sindicación directa o indirecta por parte de los agraviados. Las características físicas que brindaron son escasas, lo que no permite determinar la identidad de los autores o alguna característica específica que vincule a mi patrocinado. Esto acredita que no fue responsable de dicho delito, agregando también que respecto a dicho televisor que mi patrocinado compró, fue conforme a sus ahorros, que lo guardó bajo el colchón que él tenía guardado, muy independiente de tenerlo en una cuenta bancaria. Y si bien el sujeto B llegó a dicho inmueble para avisarle que su menor hijo había tenido un accidente, y por ello también agregando que salió apurado de dicho domicilio, no salía a las 6 como salía hora usual que siempre. Esta vez salió antes porque su menor hijo había tenido un accidente, y también agregando que dejó de asistir los días posteriores porque su hijo aún seguía delicado de salud. Eso sería por ahora mis argumentos, señorita juez. Muy bien, le doy el pase al abogado defensor del sujeto B. Muy buenas tardes con todos. Adán Arturo Reño Ríos, abogado defensor del sujeto B. En este presente caso, si bien las pruebas indiciarias señalan al sujeto A como el autor del robo, la fiscalía no tiene pruebas fehacientes de que mi patrocinado, el sujeto B, haya cometido el delito, pues lo hizo con el fin de malinterpretar los mensajes de WhatsApp a su favor. El sujeto A y mi patrocinado, como trabajadores de una empresa de construcción, tenían obviamente un trabajo de cumplir. 2 días antes de la comisión del delito, el sujeto A le había propuesto a mi patrocinado, en esta vez, ayudarle con un trabajito, entre comillas. Palabra que mi patrocinado
hizo que mi patrocinado se extrañara, pues su compañero usualmente no usa ese tipo de vocabulario, pero terminó aceptando. Llegando el día 18 de octubre, el sujeto A y mi patrocinado llegaron al condominio y todo prosiguió con normalidad hasta que llegaron al lugar de la reparación del domicilio del sujeto C. En ese momento, el sujeto A había agarrado a mi patrocinado por los hombros y le había dicho de que hay que aprovechar de que el dueño no está para empezar a robar. Cuando el sujeto B oyó esas palabras, inmediatamente se acordó de los mensajes de WhatsApp del sujeto A y se dio cuenta de que la palabra trabajito se refería a que tenía intenciones malintencionadas. Entonces, cuando este se dispuso a avisar al dueño del condominio, el sujeto A agarró un revólver y le hizo robar con él. Lo obligó en contra de su voluntad. No solamente para robar, sino también para mantener como rehén a la madre del agraviado, el sujeto C. Según el acuerdo plenario número 2-2005, CJ 116, si un coimputado declara acerca del otro coimputado, es acerca de los hechos que habían cometido conjuntamente. Lo que podemos apreciar, señora jueza, es que mi patrocinado, por más amenaza que ha recibido, nunca aceptó, haciendo de que el sujeto A tuviera un control absoluto sobre su libre albedrío. Acto que, de acuerdo con el artículo 151 del Código Penal, el sujeto A habría utilizado la coacción. Nunca cometieron el hecho de forma coordinada, ni siquiera en la fase de la planeación. Si mi patrocinado confesó, no fue para que le incluyeran la pena, sino porque quería demostrar a toda costa de que era inocente. Inocencia de que incluso puso en duda su encarcelamiento por prisión preventiva y que hizo que fuese revocada posteriormente. Por eso, señora jueza, solicito de que se declare infundado el pedido de pena privativa de libertad propuesto por la Fiscalía y declare la absolución de mi patrocinado. Por ahora eso es todo. Muy bien, el señor fiscal, le doy el pase para que realice uso de su réplica. Muchas gracias, señorita magistrada. Es cierto lo que dice el abogado del sujeto B en parte. Es cierto, él reconoce la presencia de un revólver, reconoce haber amenazado a la madre del sujeto C. Sin embargo, en el mismo acuerdo plenario 2-2005 que menciona el abogado del sujeto B, se señala que uno de los requisitos es la corroboración y él únicamente está dando la declaración. Es decir, lo que está diciendo ahora lo está utilizando para excusarse de su responsabilidad penal. Respecto a lo que dicen ambos y sobre todo lo que dice la abogada del sujeto A, dicen que no se demostró la cantidad de dinero, que, y que no hay pruebas suficientes, pero sin embargo no ha mencionado sobre la presencia del revólver hallado en su domicilio del sujeto A, no se ha referido sobre las conversaciones previas que tuvieron ambos, en la cual acordaron ir al domicilio del sujeto A cuando éste no se encontraba en su casa. Tampoco se ha mencionado sobre la declaración del vecino, del testigo que es un vecino. Y si bien es cierto, este no lo reconoce directamente, esto lo que estamos señalando es que lo que utilizamos para inferir que ambos habrían cometido este delito es que huyeron a bordo de una mototaxi y que justamente la mototaxi se encuentra en la casa del sujeto B. Es por ello que me reitero en mis argumentos y eso sería todo por el momento. Abogada defensora del sujeto A, ¿desea hacer su réplica?
Muchas gracias, su señoría. Bueno, respondiendo al Ministerio Público sobre las armas de fuego que alude, es que no, eso no significa que acredite que, que esta pertenencia sea de él. Bueno, si bien es cierto que, y dentro de las investigaciones que realizó el Ministerio Público, es que este cuenta con antecedentes penales, precisamente por el delito de hurto agravado y robo simple. En una de sus oportunidades que ya mencionó el Ministerio Público, comenta que hace 4 años atrás, eso no es que había cometido dicho delito. Esto no justifica tampoco que mi patrocinado vuelva a cometer tales delitos en los que cumplió su condena respectiva, como consecuencia de sus malas acciones, por falta de estabilidad económica o por trabajo, etc. Sucedido en ese entonces. Acciones que a la fecha no ha vuelto a cometer tales delitos. Que mi patrocinado actualmente contaba con un trabajo estable, pintando casas, en la que era muy bueno, y precisamente el hermano del agraviado fue que lo recomendó a mi patrocinado, para que vaya a trabajar a la casa del sujeto de C. Y si no fuera por el hermano, él no hubiera llegado a trabajar en esa casa, precisamente porque dio fe de su buena acción de mi patrocinado. Además, debo recalcar, su señoría, que mi patrocinado sí tenía acceso a dicho inmueble, pero eso tampoco justifica que él haya cometido dicho delito. Graves o leves, todos podemos cambiar, y eso es lo que precisamente mi patrocinado refería, porque tiene un trabajo estable, tiene su familia, y precisamente él tenía conocimiento de que, bueno, y agregando también que tiene 30 años, es un hombre ya maduro. Él tenía conocimiento de que si volvía a cometer tal delito o parecido, se le iba a poner una sentencia mayor. Y bueno, quiero hacer mención al acuerdo plenario número 2 del 2005, CJ 116, cual es el mención a 2 normas que rigen los fundamentos y criterios de la valoración de la prueba penal. En primer lugar, el artículo 2, numeral 24, literal D de la Constitución, en la cual consagra la resolución de inocencia. En segundo lugar, el artículo 283 del Código de Procedimientos Penales, que dispone que los hechos y las pruebas que los abonen serían apreciados por los jueces, criterio de conciencia. Más bien, si usted me permite, señorita jueza, puedo pasar a leer el autor que refiere, Sánchez Velarde: la inocencia del imputado es considerado como un principio rector del proceso penal, ineludible observancia principalmente por la autoridad judicial y por aquellas otras autoridades encargadas de la presunción de inocencia. Eso sería por ahora todo, señoría. Le doy el pase al abogado defensor del sujeto B para que realice el uso de su réplica. Bien, señora jueza. En primer lugar, entiendo de que el testimonio de un testigo pueda esclarecer varios puntos en los hechos. Después de todo, él había sido el último que había visto salir a los sujetos A y al sujeto B, el patrocinado. Sin embargo, lamento decir de que esta no es una prueba lo suficientemente fidedigna para poder considerarla una prueba directa. Según el autor Manuel Miranda, en su artículo Prueba indiciaria y estándar de prueba en el proceso penal, en su página 8, dice, y cito: es falso que el testimonio, al ser una prueba directa, coloque al juez en contacto directo con los hechos de una realidad y lo único que se incorpora son afirmaciones o relatos de tales hechos. Esto, junto con el recurso de nulidad número 286-2018 Lima, nos dice de que no hay que tomar como la verdad absoluta lo que diga un testigo, pues además de sus palabras, ese tiene que estar corroborado, porque si no puede ocurrir una de dos: o el sujeto se habría olvidado de los detalles más importantes del hecho, o estaba mintiendo. Sin embargo, hubo una testigo que sí tuvo contacto un contacto más directo con los hechos. Estoy hablando de la madre del agraviado.
Si bien el sujeto C sospechó de los sujetos A y B por haber sido las últimas personas que estaban en su domicilio, la madre nos contó de que no ha reconocido a ninguno de los sujetos, por lo que no hay certeza exacta, no hay certeza de que mi patrocinado haya participado en el robo. En segundo lugar, en cuanto a la compra de un televisor LED de 40 pulgadas y una laptop Lenovo, se sabe de que mi patrocinado lleva trabajando mucho más tiempo que el sujeto A en esa empresa de construcción, por lo cual significa de que además de experiencia también habría tenido mucho más dinero que él. Y efectivamente, ese dinero con el que se compró una laptop había sido ganado de forma honesta. Incluso hay un certificado del Banco de la Nación que comprueba dicha información. Por ahora esos son mis argumentos. Le doy el pase al fiscal para que haga uso de su última exposición. Sería creíble lo que dice la defensa del sujeto B si es que lo hubiera acompañado con algún medio probatorio para acreditar sus afirmaciones. Respecto a lo que dice la defensa del sujeto A, esa defensa sería muy buena, pero si es que esto se tratara de un juicio moral. Sin embargo, esto es un juicio donde tienen que actuar las pruebas. Y de acuerdo al pronunciamiento del Tribunal Constitucional en el expediente 728-2008, en el caso de Juliana Llamoja, se establece, y reitero nuevamente, que se tienen que indicar datos ciertos, datos concretos en la realidad, una inferencia lógica y una conclusión. Es por ello que yo he mencionado sobre hechos anteriores a la comisión del delito, los cuales son las conversaciones entre ambos acusados y los hechos concomitantes que se ha corroborado con la declaración de la madre del agraviado, con el vecino y la propia declaración de la madre del sujeto B, quien lo vio llegar de noche y a bordo de su mototaxi con una conducta apresurada, tanto nerviosa, y los hechos posteriores, que sería la compra de esos productos. Por lo tanto, por los hechos expuestos, consideramos que es suficiente para causar convicción en usted, señoría, y para que dicte una sentencia condenatoria respecto a ambos acusados. Abogada defensora del sujeto A, una última exposición, por favor. Sí, muchas gracias. Para finalizar, quiero hacer mención que sí le ponen prisión preventiva, pero sale absuelto por faltas de elementos de convicción. La sentencia del Tribunal Constitucional número 618 del 2005, dentro de sus fundamentos 21 y 22, en la cual hace mención al derecho fundamental a la presunción de inocencia respecto a mi patrocinado, en tanto la presunción de iuris tantum, implica que a todo procesado que se le considere inocente, mientras no se pruebe la culpabilidad, salvo decir que existen pruebas que garanticen lo contrario, que rigen el artículo 11.1 del título preliminar del nuevo Código Procesal Penal, que como regla de tratamiento se obliga a que el acusado sea tratado durante el desarrollo del proceso penal como inocente, mientras no se declare su culpabilidad en una sentencia condenatoria. Es por ello que considero que el Ministerio Público no ha probado textualmente, ni con documento, ni con testimonio, respecto al robo grabado que se le ha imputado a mi patrocinado. Por eso solicito la absolución del cargo invocado, que tiene como consecuencia la privativa de libertad de 35 años, aplicada por el Ministerio Público de acuerdo al artículo 46b del Código Penal por consecuencia de reincidencia, y asimismo la reparación civil que ha sostenido en contra de mi patrocinado. Eso sería todo, su señoría. Abogado defensor del sujeto B, exponga sus últimos argumentos, por favor. Bueno, quisiera concluir recalcando que definitivamente
mi patrocinado nunca tuvo la intención de cometer el delito, pues si bien terminó cometiéndolo junto con el sujeto A, no lo hizo en pleno uso de su libre albedrío. Según el expediente número 2235-2004 del Tribunal Constitucional, dice, y cito, el ser humano en principio es libre para realizar todo aquello que no esté prohibido en virtud de una ley, ni obligado a hacer aquello que la ley no manda. Es decir, de que en un país democrático como el nuestro, se consigue el bienestar de la persona respetando sus derechos fundamentales. Mi patrocinado, cuya libertad se le había negado, se le había visto restringida debido a los deseos del sujeto A, estaba a punto de perder toda su vida, básicamente. Su familia lo iba a excluir, lo iba a desconocer completamente. Sus amigos y compañeros de trabajo lo iban a aislar y ningún trabajo querría recibirlo debido a los supuestos antecedentes. Mi patrocinado no tiene antecedente alguno, por lo cual cabe preguntarnos, ¿acaso condenaremos a un hombre que nunca cometió un delito y que la primera vez que lo hizo fue bajo amenaza? Yo digo que mi patrocinado merece que se le devuelva la vida que habría perdido por culpa del sujeto A. Señora jueza, si encierra a un hombre inocente, estaré yendo en contra del primer artículo de nuestra Carta Magna, en la que dice que la defensa de la persona y el respeto a su dignidad son el fin supremo del Estado, y contra su libertad de disfrutar su vida tal como se debe. Por eso, señora jueza, le vuelvo a pedir que declare infundado el pedido de prisión preventiva, el pedido de pena privativa de libertad propuesto por la Fiscalía y declare la absolución de mi patrocinado, el sujeto B. Muchas gracias. Habiendo escuchado todas las partes, procederé a emitir correspondiente pronunciamiento. Por las consideraciones antes expuestas, se declara que los hechos en materia de proceso se adecúan al delito de robo agravado previsto en el artículo 189, inciso 1, 3 y 4 del Código Penal. Asimismo, se condena a sujeto A como autor en contra del delito de patrimonio de robo agravado en agravio al sujeto C, delito tipificado en el artículo 189 del Código Penal. Como tal, se le impone la pena de 35 años de pena privativa de libertad efectiva concordante al artículo 46b, pues cae en el supuesto de reincidente, al haber cometido delitos hace menos de 4 años. Esta misma se deberá ejecutarse inmediatamente una vez sea puesto a derecho, debiendo remitirse las órdenes de ubicación y de captura correspondiente. Ahora, con respecto al sujeto B, se absuelve al sujeto B como autor del delito de contra el patrimonio de robo agravado en agravio al sujeto C, delito tipificado en el artículo 189 del Código Penal, puesto que hay pruebas insuficientes de que el sujeto B haya cometido el hecho delictivo señalado en el domicilio del sujeto C, ya que tanto el agraviado como su señora madre no lo lograron reconocer. El Ministerio Público, por su parte, no ha presentado más pruebas contundentes en su contra. Se basan únicamente en el testimonio de un testigo, sin ninguna otra prueba indiciaria en concreto. De acuerdo con la doctrina del doctor Daniel Pisfield, es aquel que resulten plenamente probados los indicios, esto pues no se traten de meras conjeturas, sospechas o probabilidades. Se declara fundada la reparación civil contra el condenado del sujeto A por el monto a pagar en forma solidaria de 15.000 nuevos soles, ordenándose la remisión de las copias certificadas a la Fiscalía de Tercera Especializada contra Delitos en contra del Patrimonio. Por lo tanto,
la presente sentencia procederá a anular los antecedentes generados y se remitan copias para su útil ejecución de sentencia en contra del sentenciado. Ahora debo de preguntar si alguna de las partes quiere utilizar el recurso de apelación, si está conforme con lo emitido o si es que se reserva el derecho. Conforme respecto a la condena del sujeto A, interpongo recurso de apelación en el extremo de la absolución del sujeto B. Solicito recurso de apelación a favor de mi patrocinado. Por mi parte, conforme con la sentencia absolutoria a favor de mi patrocinado sujeto B. Ya. Téngase por emitida la sentencia, debiendo disponer la eliminación de los antecedentes que habrían generado el presente concepto. A las partes que han interpuesto su recurso de apelación, concédase lo mismo, bajo la obligación de fundamentar en el plazo correspondiente y además bajo el conocimiento de ser rechazado conforme a lo establece el Código Procesal Penal. Habiendo sido realizada la lectura de la sentencia, declara concluida esta sesión, siendo las 2:40 de la tarde exacta. Doy por cerrada la misma. Muchas gracias.